Gracias. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? Dios es bueno. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿No lo quieres para ti? Gracias, Jesús. Aleluya. Bendiciones a todos. Felices Pascua. Jesús está vivo. Tradicionalmente hoy se está hablando de la resurrección de Jesús en todos lados. Yo les decía el viernes a los hermanos donde estaba predicando que yo no acostumbro a predicar como el mundo nos dice que hay que hacer. El día de los enamorados hay que hablar del amor, el día de los padres hay que hablar del padre, el día de las madres hay que hablar de las madres, yo no. Jesús es el Señor. La cruz no es un mensaje de Semana Santa, es el mensaje central del Evangelio. Yo voy a seguir con la serie que tenemos, que es Conociendo al Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre los atributos divinos del Espíritu Santo. ¿Recuerdan el mensaje del martes que hablamos que el Espíritu Santo era Dios? Y que la palabra otro consolador, esa palabra otro representaba en el griego, en la palabra aios, que significa uno de mi misma clase, uno de mi misma naturaleza. Que cuando Jesús estaba diciendo que viene otro consolador, no era otro menos en poder, menos en autoridad o menos en la divinidad, sino uno de mi misma clase, uno de mi misma naturaleza. Entonces nosotros cuando hablamos que el Espíritu Santo es Dios, amén, lo creemos así, ¿verdad? El Espíritu Santo es Dios, pues hay ciertos atributos que dicen que el Espíritu Santo es Dios. No lo decimos solo por decir. Hay ciertos atributos que establecen que el Espíritu Santo es Dios. Entonces yo le dije al ChatGPT que me hiciera un PowerPoint. Eso no lo hice yo, no se lo crean. El ChatGPT me ayudó. Yo le di el colorcito y todo lo demás. Quiero que pase a la próxima lámina y vamos a ver los atributos. Los atributos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Aquí están sus atributos. Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es eterno y Él es santo. Lo repito, Él es omnipotente, ese es el primer atributo. El segundo atributo del Espíritu Santo es que Él es omnipresente. El tercer atributo que vamos a tocar es que Él es omnisciente. El cuarto es que Él es eterno. Y el quinto es que Él es santo. Y no estoy diciendo que son los únicos, ¿verdad? Por lo menos son los que yo me sé. No voy a ir más allá de lo que sé. ¿Anotaron eso? No pasó la lámina todavía, ¿verdad? Vamos a esperar que escriba. Es importante, ¿verdad? Que tome su nota, estudie. Que luego damos examen. Se asustan. Vamos a dar un examen. Estoy esperando a las reuniones personales con cada uno, no se han acabado. Pasa que Yomara se fue, ¿verdad? Por la situación del hermano, pero ya las vamos reagendando. La próxima víctima es Diana, ¿verdad? Si no me equivoco. Y las asignaciones que les di, ya se acabó el mail. Dios mío, Dios. Ya no se está pidiendo, pero la próxima víctima de eso la advertí. Amén, ya escribimos eso. Como quiera, la vamos a ir viendo los próximos, los atributos. Si quieres, puedes pasar. Vamos al primer atributo, que es la omnipotencia. Y el significado de omnipotente es que Él tiene todo poder, poder sin límite, y que nada es imposible para Él. Amén. Todo poder es poder sin límite y que nada, déjame ponerme así, ¿verdad? Para que ustedes vean y no, ahí ven bien. Aunque yo esté parado ahí, vean bien. ¿Sí? Es todo poder, es poder sin límite y que nada es imposible para Él. Amén. Esto es interesante porque cuando nosotros, ¿verdad? De hecho, una de las traducciones para omnipotente es poder inagotable.
En otras palabras, habla de un poder infinito que todo lo gobierna. Qué poderoso eso, ¿verdad? Es poder inagotable, un poder infinito que todo lo gobierna. Y este poder está en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es omnipotente como lo es el Padre y como lo es el Hijo. Él puede hacer lo que sea. Amén. Nada es imposible para Dios. Y cuando Jesús dice que nada es imposible para Dios, está incluyendo a los tres. Esa palabra Dios es Elohim, que significa dioses. Cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, esa palabra Dios es Elohim, representa a dioses. Jesús está hablando de los tres, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay gente que no cree en la deidad, no cree en la Trinidad. La palabra Trinidad no está en la Biblia, no está. Es una palabra que usamos para describir a Dios. No existe en la Trinidad, no existe en la Biblia, no la vas a encontrar. Pero sí hay, por ejemplo, cuando tú vas al libro de Génesis, que Dios dice, hagamos, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿y a qué? Y a nuestra semejanza. ¿Con quién está hablando Dios? ¿Te das cuenta que cuando único Dios habló con alguien fue para crear al hombre? Él no habló con nadie para crear la luna, para crear las estrellas, para crear absolutamente nada. Pero cuando fue a hablar al hombre, como que tuvo una reunión y dijo en esa reunión, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Con quién estaba hablando? Y alguien me podrá decir, pues era con un ángel. No puede ser con un ángel, porque los ángeles no tienen la imagen ni la semejanza de Dios. Dios estaba hablando con él mismo, con su Hijo, que era el Verbo, que en el principio era ¿qué? El Verbo. ¿Y el Verbo quién era? Dios. ¿Quién se movía sobre las aguas? El Espíritu de Dios. ¿Con quién estaba hablando Dios? Cuando Jesús dice, solo bueno es Dios. Hay gente que dice, ven, ni Jesús dice que es bueno. No. Jesús lo que está diciendo es, no solamente yo, Dios es bueno. La manifestación de Dios es buena. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno. Así que cuando hablamos de alguien omnipotente, siempre hablamos de Dios. De hecho, estos atributos, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, eternidad y santidad, son atributos exclusivos de Dios. Cuando tú lo buscas en el diccionario te dice, es un atributo exclusivo de Dios. Es un atributo incomunicable de Dios. Incomunicable quiere decir que Dios no te lo transmite. ¿Sabes? No es un don. Amén. No es el don de ciencia que tú, en el don de ciencia tú puedes saber algo de lo que Dios conoce. Dios te revela algo de lo que Él conoce para bendecir al pueblo. Pero no, los atributos divinos de Dios son incomunicables. Yo pensaba en esto cuando hacía el mensaje y me vino en mente la película Love and Thunder de Thor. Y en esta película Thor está peleando con un tipo, con un monstruo que no lo puede vencer, y hay un montón de niños, y en medio de la pelea Thor dice que esos niños reciban el poder de Thor, y los niños se volvieron tan poderosos como Thor. El Thor establece por tiempo ilimitado reciban el poder de Thor. Pues no, los atributos de Dios son incomunicables. Tú nunca verás a un hombre todopoderoso. Nunca verás a un hombre siendo omnisciente. Nunca verás a un hombre siendo omnipresente. Nunca. Amén. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Muy bien. Así que la omnipotencia del Espíritu Santo
nosotros podemos probarla en tres formas. De hecho, quiero aclarar antes de pasar a eso, que la omnipotencia de Dios representa que Él es más poderoso que cualquier humano, más poderoso que cualquier demonio, más poderoso que cualquier arma de guerra. Su poder es sin límite y sin frontera. A veces nosotros le tenemos miedo a los hombres y el Dios que está dentro de ti es más poderoso que eso. A veces le tenemos miedo a los demonios y el Dios que está dentro, mira, los demonios no tienen nada que buscar con nuestro Dios. Nada. Nada. Mira, hablando militarmente, la diferencia es Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos versus el ejército de Haití. Para que me puedas entender. Estados Unidos versus Venezuela. Estados Unidos se metió a Venezuela, hizo lo que se le dio la gana, cogió el presidente y nadie pudo hacer nada en contra. ¿Se entiende la diferencia? Es abismal, ¿sabes? Son un montón de mundos de diferencia. Satanás no puede pararse delante de Dios a pelear, a combatir, eso es imposible. La creación no puede pararse delante del Creador. Y nosotros, la religión, la tradición, nos ha presentado un diablo tan poderoso como Dios. De hecho, yo he visto memes y arte que tienen a Jesús pulseando con Satanás. Eso es una tontería. Eso es una tontería. Satanás quiere hacerse ver igual de fuerte, pero eso es imposible. Dice el apóstol Santiago, ¿tú crees que hay un solo Dios? Pues bien, los demonios creen ¿y qué? Y tiemblan. Y tiemblan. Así que el poder de nuestro Dios, nadie lo puede igualar. Nadie lo puede igualar. Así que, de hecho, la Biblia dice que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. ¿Quién es mayor? El que está en ti. No dice que son iguales. No dice que es superior por un pelo, por un cuarto. No. El Espíritu de Dios que está en ti es mayor que el Espíritu que está en el mundo. Eso se mereció un gloria a Dios, ¿verdad? Pero pues, vamos a pasar. ¿Cómo vemos la omnipotencia del Espíritu Santo? La omnipotencia del Espíritu Santo la vemos en tres formas. La primera es la creación. Ahí mi ayudante. La creación. En el primer lugar donde vemos la omnipotencia del Espíritu Santo es ¿en dónde? En la creación. Génesis capítulo 1 verso 2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre ¿qué? Dios habló, pero el Espíritu Santo es el que creó las cosas. Es el poder que creó todas las cosas. Amén. Mira, yo recuerdo cuando yo comencé en mi búsqueda de la presencia de Dios, quería estar donde se hablara sobre el Espíritu Santo. Y quería conocer al Espíritu Santo. Donde quiera que se hablaba del Espíritu Santo, ahí estaba yo. Porque tenía un hambre y un anhelo de conocer del Espíritu Santo. Quería saber quién era Él. Y para mi sorpresa me topé que todos los predicadores decían lo mismo. El Espíritu Santo es el poder con el que Dios hace las cosas. Es el poder con el que Dios hace las cosas. Así que yo comencé a mirarlo de esa forma, como un poder. Y no solo comencé a mirarlo como un poder, sino que yo quería ese poder. ¿Y sabes con qué me encontré? Que el Espíritu Santo sí tiene poder, pero es más que un poder. Él es alguien todopoderoso.
Gloria a Dios. Él es todopoderoso. Él estaba envuelto en la creación. Él adornó los cielos y la tierra. Pero Él es más que un poder. Él es la persona más poderosa que hay sobre la faz de la tierra, sobre todo el universo. No hay nadie en el universo más poderoso que el Espíritu Santo. Amén. Así que, ¿dónde nosotros vemos la omnipotencia del Espíritu Santo? Pues la creación. Él creó la luna, Él creó los animales, Él creó el aire, Él creó el sol, Él creó las estrellas. Él lo hizo todo porque su poder no tiene límite. Imagínate lo que puede hacer por ti y por mí. Mira, yo creo que cada uno de nosotros como cristianos necesitamos tener una revelación en aumento del poder de Dios. Eso lo pienso yo no sé tú, pero yo creo que cada uno de nosotros necesitamos por obligación, cada cristiano por obligación necesita tener una revelación en aumento del poder de Dios. Y cuando yo digo una revelación en aumento, me refiero que lo que yo conozco hoy del poder de Dios, mañana tiene que ser mayor. En aumento. Porque su poder no tiene límite. Amén. ¿Dónde más vemos la omnipotencia del Espíritu Santo? Pásala. Lo vemos en la creación del hombre. Él es dador de ¿qué? De vida. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios sopló vida en el hombre. Cuando tú lees la Biblia en el libro de Job, pasa la página, dice Job 33 verso 4, dice: el Espíritu de Dios, ¿de qué? ¿Quién te hizo? Puedes repetir conmigo: a mí me hizo el Espíritu de Dios. Aleluya, ¿no te da gozo eso? El Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo del omnipotente, ¿qué hizo el soplo del omnipotente? Me dio vida. Aleluya. Así que cuando Dios creó al hombre, Él estaba sin vida, estaba el corazón, estaban los pulmones, estaban las células, las venas, la sangre, la mente, etcétera, todo lo que el hombre posee. Pero el hombre no tenía vida hasta que Dios sopló. Y cuando Dios sopló la vida, el hombre vino a ser un ¿qué? Un ser viviente. Aleluya. Hay una historia poderosa, puede pasar la Biblia, la página, la historia de los huesos secos, Ezequiel 37. ¿La conoces? Dios llevó al profeta a un valle de huesos secos. No voy a leer toda la lectura, pero Dios llevó al profeta a un valle de los huesos secos y dice: la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en ¿cómo? En gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo: entonces profetiza sobre estos huesos. Mira lo que tenía que profetizar. Dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Tú le dices eso a tu cuerpo. O tú le dices a tu cuerpo: cuerpo, escucha las palabras del médico. No, tienes que decirle a tu cuerpo: cuerpo, oíd palabra de Jehová, y profetiza sobre tu cuerpo. Aleluya, gloria a Dios. Eran secos y en gran manera. ¿Tú estás así? ¿No? Pues vamos a ver lo que el Espíritu de Dios hizo con estos huesos. Y digo: Jehová, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre esos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí que yo hago entrar ¿qué? Espíritu en vosotros,
y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y ¿qué? Y viviréis y sabrá que yo soy Jehová. Profeticé, pues conforme me fue ¿qué? Manda. ¿Cómo tú profetizas? ¿Cómo se te da la gana o como dice la palabra de Dios? ¿Cómo tú le hablas a tu cuerpo? ¿Cómo te da la gana o como dice la palabra de Dios? Mira cómo dice el profeta: profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Aleluya. Y era aquí un temblor y los huesos, ¿qué hicieron los huesos? Se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré que aquí tendones sobre ellos. La carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos ¿qué? Espíritu. Y me digo, ¿profetiza quién? Profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y tuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Quién le dio vida a los huesos secos? ¿Cómo eran esos huesos secos? ¿Secos y en qué? ¿Y quién les dio vida? Hay poder en el Espíritu Santo. A veces yo me pregunto, si nosotros hacemos esto, mira, el profeta tenía que profetizar al Espíritu que viniera de los cuatro vientos. Tú y yo, ¿no? Dilo fuerte, Diana, sin miedo. Ya mora en ti. Él está en ti. Él vive en ti. ¿Sabes? Ahora tú, Espíritu Santo, manifiéstate. La vida que está en mí, que fluya. Dale vida a mi cuerpo. Romanos 8:11. Lo vamos a leer ahorita, pero te lo digo ahora. Y el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, si mora en nosotros, ¿qué va a hacer con nosotros? Vivificar nuestros cuerpos. ¿Por quién? Por el Espíritu que mora en nosotros. ¿Quién es ese Espíritu? El Espíritu Santo. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. No sé si puedes ver el recurso que tienes dentro de ti. La calidad del poder que está dentro de ti. La plenitud del poder que está dentro de ti. Cuando tú lo piensas, la omnipotencia de Dios está dentro de ti. El diablo debe de tenerte temor, no tú a él. Hey, pastor, yo no duermo si no es con la luz prendida, porque si me sale un espíritu chocarrero. ¿Tú has visto el Chavo del 8 cuando doña Florinda llamaba a su perro? Y el Chavo del 8 de Satanás, y el Chavo hacía. Pero los cristianos son así. Llega la noche y nos da la chilipoltria, ¿Cómo es que se llamaba eso? ¿La qué? La garrotera. No. Yo he escuchado gente decir: los demonios son más poderosos en la noche. El mundo espiritual está más activo en la madrugada. Es real, el mundo espiritual está más activo en la madrugada, está más activo porque la gente está durmiendo, los cristianos están durmiendo, y ahí es que los demonios, ¿verdad? Y los brujos se aprovechan. Mientras tú descansas, ellos están ahí buscando, pero mientras tú estás duerme, el Espíritu de Dios no está durmiendo. No descansa, no se fatiga el que guarda tu alma. Nos volvemos más vulnerables porque estamos descansando, pero nuestro Dios no descansa, no duerme. Y ahora yo no tengo que levantar mi mirada a los montes, ahora lo tengo adentro.
Levanto mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No duerme ni descansa el que vela mi alma. No, ya yo no tengo que levantar mis ojos a los montes. Ahora yo lo tengo adentro. El que vela y guarda mi alma, el que no duerme y no descansa, está viviendo dentro de mí. Aleluya. Amén. Santo Dios. Así que si tú te atreves a usar el poder de Dios que está dentro de ti, si le dio vida a los huesos secos, también sana el cáncer. Si le dio vida a los huesos secos, sana tu corazón. Sana lo que sea, querido hermano. Eran secos y no solo le dio vida, sino que los organizó. El Espíritu Santo creó nuestro cuerpo. Así que a la hora de juntar los huesos, no tuvo problema. Él sabe cómo montar el rompecabezas. Él sabe qué parte de tu cuerpo te duele. Él lo creó. Tu cuerpo no es indiferente para Él. Gracias a Jesús. El tercer lugar donde vemos la omnipotencia del Espíritu Santo es en la resurrección de Jesús. Y esta es una lectura bien clave en esta iglesia. La hemos leído mucho, ¿verdad? En estos últimos días. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ¿dónde? En vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué va a hacer? Vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Por medio de quién? Que mora en ¿dónde? Repite después de mí. El Espíritu de Dios que mora en mí le está dando vida a mi cuerpo. Hay vida de Dios en mi cuerpo por el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Así que el Espíritu Santo resucitó a Jesús. Mira, el Espíritu Santo tiene tanto poder. Han leído el libro de Filipenses capítulo 2 del verso 5, que dice que él no se aferró a su igualdad con Dios, sino que se despojó. ¿Quién ustedes creen que despojó a Jesús de esa igualdad de Dios? ¿Quién lo engendró? Miren el poder. El Espíritu Santo tomó al Verbo, lo engendra en el vientre de una virgen, lo despoja de su naturaleza divina, le da un cuerpo, lo resucita de entre los muertos. Dice el libro de Isaías que él estaba tan desfigurado que no parecía un ser humano. ¿Lo has leído? Él estaba tan desfigurado, pero él no resucitó así. Él resucitó victorioso. Él resucitó triunfante. Bueno, tiene marcas en sus manos, en su costado y en su pie, ¿verdad? Como testimonio de que por sus llagas hemos sido curados. Pero su cuerpo no es una llaga. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios lo vivificó. Mira, yo una vez le pregunté a Joel, qué pena que Joel no está aquí. Joel sabemos que es dueño de funeraria, pedimos que oren por él, ¿verdad? Que ayer en medio de un servicio llegó un tipo vestido de blanco y le escribió un montón de garabatos y le tiró una cosa, ¿verdad? Al local. Y había gente cristiana y él pegó a reprender y los cristianos pegaron a reprender y todos los demás. Pero él me llamó para que oráramos por eso. Yo le pregunté a Joel, desde que el hombre muere, ¿cuánto tiempo pasa para que su cuerpo comience a pudrirse? ¿Sabe cuál fue la respuesta de Joel? Me dijo, mal, desde el instante que muere. Desde el instante que muere, ese cuerpo comienza a descomponerse. Y yo le pregunté, ahora hablando de Jesús, y él me dijo lo mismo. Desde que Jesús murió, ese cuerpo comenzó a podrirse. Pues 3 días en una tumba. Lázaro llevaba 4 y ¿qué le dijeron? Señor, es que ya hiere, ya huele mal. Ya no quite la piedra. De hecho, que Jesús llega el día 4. ¿Sabes por qué Jesús llega el día 4?
porque los judíos creían que el espíritu del hombre estaba dando vuelta por ahí hasta el cuarto día. O sea que Jesús llega cuando ya no hay posibilidades ni en la tradición judía. Sí, porque Jesús va más allá de nuestras tradiciones. Y el Espíritu de Dios tomó el cuerpo de Jesús descompuesto y le dijo a los gusanos: no, aquí ustedes no van a comer. Y resucitó, sanó ese cuerpo. En Primera de Pedro capítulo 3 verso 18 dice: porque también Cristo padeció, ¿cuántas veces? Una sola vez, por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado ¿en dónde? ¡Aleluya! Eso es lo mismo que dice Romanos 8:11, es lo mismo. Él murió, pero el Espíritu le dio vida. Así que el Espíritu Santo fue que resucitó al Señor Jesús. El Espíritu Santo puede estar envuelto en la creación. Él puede estar envuelto en la creación del hombre. Él puede estar envuelto en la resurrección. ¿Y sabes por qué? Por una sola razón. Porque el Espíritu Santo es Dios. Porque el Espíritu Santo es Dios. No es lo que dicen los testigos de Jehová. Él no es una energía. Él no es un humo. Él es Dios. Por favor, dale el lugar en tu vida que a Él le corresponde. Él es Dios. Él es Dios. Amén. Segundo atributo. ¿Les parece bien? Yo puse omnisciente. Ahí para atrás. Omnipresente. Omnipresente. Muy bien. Vamos a leer el Salmo 139 del 7 al 10. Amén. ¿Les parece bien la presentación? Muy bien. Les gusta porque ahora no tienen que buscar la Biblia, ¿verdad? Está todo ahí. Mira. Salmo 139 del 7 al 10 dice: ¿a dónde me iré de quién? Tú no puedes escapar del Espíritu Santo. Ten eso claro. No hay manera que tú huyas del Espíritu Santo. ¿Y a dónde huiré de dónde? La respuesta a estas dos preguntas es: a ningún sitio. No hay manera que tú te escondas del Espíritu Santo. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol me hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún las noches resplandecerán alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Omnipresencia lo que representa es que Él está en todo lugar, en todo sitio. Mira, una vez había una persona, unos pastores que tenían a un hijo, que el hijo decidió comenzar a vivir su vida como se le dio la gana. ¿Y sabes qué hicieron estos pastores? En la lucha para que su hijo se convirtiera, su hijo tomó la decisión de decir: me voy de casa. Si ustedes quieren que yo vaya a la iglesia y que me convierta, pues yo me voy de casa. Esto es una historia real. Me voy de casa. ¿Y sabes qué hicieron los pastores? Pues vete. ¿Te quieres ir? ¿No quieres ir a la iglesia? ¿No quieres a Jesús? ¿Quieres vivir tu vida como se te da la gana? Pues bajo mi techo no. Vete. ¿Y sabes qué hizo el nene? Tomó sus cosas y se fue. ¿Sabes qué oraron los pastores cuando su hijo salió por la puerta? Los pastores hicieron esta oración: Dios, no lo traigas de regreso hasta que te conozca. Así que este muchacho se fue a hacer su vida. Se fue a vivir su vida. Cuando regresa, comienza a contarle una historia a sus papás. Y sus papás, él está en la puerta hablando con su papá y le dice: regreso porque Dios no deja de perseguirme.
Donde quiera que me meto, alguien me dice que Dios me ama. Estaba en la discoteca y en la discoteca yo le decía, hey, fulano, recuerda que Dios te ama. Estaba en la playa y en la playa venía alguien, hey, fulano, recuerda que Dios te ama. Eso era lo que le decían, Dios te ama. Donde quiera que se metía, alguien le decía, Dios te ama. Un día se molestó y se fue para el monte, sintiéndose perseguido por Dios. Subió al monte diciendo, aquí nadie me va a encontrar, nadie me va a decir nada. Y se acostó, ¿verdad?, bajo un palo. Y bajo el palo allí había una mata bien grande. Y alguien le dio por escribir bajo el palo, en la mata bien grande, Dios te ama. Y cuando él abrió sus ojos, leyó la mata que decía, Dios te ama. Y él dijo, no, tengo que rendirme al Espíritu de Dios, tengo que rendirme a Dios. Así que decidió regresar a su casa. Así que cuando regresa a su casa le dice a su papá, papá, regreso, porque mi vida ya le pertenece a Jesús. Y su papá le dijo, yo lo sé, porque cuando tú saliste de aquí, yo le dije a Dios que no te trayera de regreso hasta que tú te rindieras a Él. Mira, tú no puedes huir del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en todo lugar. El Espíritu Santo, mi querido hermano, no hay forma de que nosotros vivamos fuera de su presencia. La gente dice, nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Esa oración es innecesaria. Perdón. Nos vamos de este lugar, pero no nos vamos de tu presencia. Como si cerrar el culto fuera que saliéramos de él. ¿Lo nota? Oren por mí que me voy de viaje para que Dios me acompañe. ¿What? Eso está dentro de ti. O a menos que tú creas que él le tiene miedo a los aviones. Su gloria llena la tierra entera. Me voy de vacaciones, ora por mí para que Dios... perdón. Mira, yo una vez estaba en un culto y yo no sé si yo me la te acuerdas, estaba en un culto y la muchacha ora que ora y ora que ora y no se movía nada y ora que ora y de momento como en una hora hubo una manifestación de Dios. Una hora orando y hubo una manifestación de Dios. Y cuando terminó, la muchacha dijo lo siguiente: por fin logramos hacer que Dios viniera aquí. Y yo dije, perdón. Pues con razón tardamos una hora. Él está aquí antes que nosotros. Tú no le das la bienvenida al que siempre está. Si yo estoy aquí primero que tú y tú entras por esa puerta, tú me dices, Pastor Luis Omar, bienvenido. No, yo te doy la bienvenida a ti. Pues ¿qué hacemos los cristianos? Espíritu Santo, bienvenido. Perdón. Para empezar, que esto es de Él. El culto no es de nosotros, el culto es de Él. Él está aquí primero que tú y que yo. ¿Ves cómo nos han enseñado mal? Y no te sientas mal, porque yo también viví así por mucho tiempo. Espíritu Santo desciende. Espíritu Santo, si tú me visitaras esta noche, que te visite, pues si vive contigo, Ernesto, Yolanda, ¿te visitan? Yolanda no te visita. Te visita el que no vive allí. Pero tú eres su propiedad. ¿Has leído 1 Corintios 3:16? Que dice, ¿acaso no lo saben? Que ustedes son el templo de Dios y que el Dios vivo mora en ustedes. Que su cuerpo fue comprado a un precio bien alto y que ustedes no se pertenecen. Ese cuerpo no es tuyo, ese cuerpo es de Él. Gracias, Jesús. Este es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que se me da la gana. Ese cuerpo es del Espíritu de Dios. Ese cuerpo es la casa de Dios. No te pertenece. Él te compró. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú te quisiste ponerle una camisa y la camisa te dijo, no, hoy yo no quiero que tú me uses? Nunca, ¿verdad? Porque tú la compraste, tú eres su dueño. Pues Él te compró. Él no te alquiló. Él te compró.
Ahora, el profeta Ezequiel dice, Espíritu Santo sopla ¿desde dónde? Desde los 4 vientos, ¿lo notó? Y no es que el Espíritu Santo está corriendo de un lado a lado. Déjame soplar desde el norte. Ahora voy a correr para el sur. Y ahora voy a correr para el otro viento. No, Él estaba en cada lugar a la misma vez. Él es omnipresente. No puedes huir de Él. ¿Sabes qué quiere decir? Esto debe de traernos gozo y a la misma vez de traernos temor y temblor. Donde quiera que tú estés, Él está. Lo que sea que tú hables, Él lo escucha. Cualquier acción que tú tomes, Él la está viendo. A ver, que tus pecados ocultos no son ocultos. ¿O tú piensas que Dios cierra los ojos cuando tú pecas? Que los ángeles se esconden cuando tú pecas. Que los demonios cogen vacaciones cuando tú pecas. Yo recuerdo, nosotros conocemos una persona que era hombre full, macho full. Y un día estábamos en una liberación intentando de echar fuera un demonio y el demonio comenzó a decir, ¿quién está aquí? ¿Quién está aquí? Fulano, si tú eres pato, tú eres gay, tú no me puedes sacar de aquí. Y todo el mundo hizo, wow. Recuerden que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Detrás de eso se escondió. 3 doritos después, ¡tarán! El diablo no es omnipresente. El diablo no es omnisciente. El diablo no lo es. Estos son atributos divinos. Pero ¿sabe qué tiene el diablo? Una red de bochincheros, de demonios bochincheros que están mandando mensajes. Mira, fulano, ahí está acostándose con otra. ¿Quién es el demonio que está asignado a él? Mira, pues se acostó con otra. Tú no lo viste, pero yo sí. Así funciona el mundo de los espíritus. ¿Tú piensas que los adivinos todo lo conocen de verdad? Ellos están ahí adivinando y los demonios llevando información, comunicándose uno entre los otros. Dile esto y esto y esto de dile, ¿a quién está ahí, Omar? Dile que antes cantaba y dile que antes hacía esto y que hacía lo otro. Y tú ves que todo era antes, pues como no son omnipresentes ni omniscientes, no tienen idea de mi futuro. Y esto 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 y esto. ¿De dónde lo sacaron? De la red de comunicación que tiene el diablo. Porque el diablo no está en todos lados. ¿Cómo el diablo conoce las cosas? Él no está en todos lados. Él no escucha todo. Pero Dios, tu Dios, sí lo conoce todo. Sí lo ve todo. ¿Están aquí conmigo? Amén. Él puede estar en cualquier lugar a la misma vez. No está limitado a tiempo, espacio. Eso es lo que representa omnipresente. El tiempo y el espacio no lo limita. Al contrario, Él creó el espacio. Él creó la materia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí tú ves el espacio, la materia, el tiempo, todo creado por tu Dios. Dios no está limitado. De hecho, Dios no habita en la eternidad. La eternidad habita en Dios. Que es distinto. ¿Estás recibiendo algo? Los noto muy callados hoy. ¿Los estoy aburriendo? Vamos al próximo atributo. ¿Cómo? Omnisciente. ¿Cómo es el Espíritu Santo? La omnisciencia es la capacidad de saberlo todo. La omnisciencia, esto yo lo saqué del diccionario y por eso te digo que el diccionario establece cada atributo de Dios y le dice esto, es un atributo propio de Dios en las religiones abrahámicas. ¿Sabes? Ningún ángel, ningún demonio, ningún hombre posee ninguno de estos atributos, solo Dios. Quiero que vayamos, ¿verdad? Se presenta que todo lo sabe y que nada está oculto a Él. El mismo Salmo 139, verso 11 al 12 dice, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrieran, aún la noche resplandecerá alrededor de mí.
aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Pasa a la próxima. Isaías 40, verso 13 dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? La respuesta a eso es nadie. O le aconsejó añadiéndole. La respuesta a eso es nadie. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? La respuesta a eso es nadie. ¿Quién le enseñó el camino de juicio? Nadie. ¿O le enseñó ciencia? Nadie. ¿O le mostró la senda de la prudencia? Nadie. El todo lo conoce por sí mismo. Eso es lo que representa el yo soy. Él es autosuficiente. Él se sostiene a sí mismo. Una de las preguntas de los ateos que es ridiculísima: ¿quién creó? Si Dios lo creó a todos, ¿quién creó a Dios? No, es que Dios no es creado. Él es el creador. Nadie puede crear a Dios. Primera de Corintios capítulo 2, verso 10 al 11 dice: pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu, ¿qué hace el Espíritu? Notó la palabra todo. ¿Verdad que sí? Es idea de tu pastor. Todo lo escudriña. Aún lo profundo de quién. ¿Será profundo lo profundo de Dios? ¿Ah? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? ¿Quién conoce lo profundo de Dios? El Espíritu de Dios. Aleluya. ¿Te das cuenta que el Espíritu que está en ti conoce todo de Dios? Él no solo, Él conoce todo acerca de todo. ¿Le has preguntado consejo a Él? Óyeme, este es tu ayudador. Les daré otro consolador, otro ayudador. Esa palabra consolador es alguien que ha sido llamado a estar al lado mío para ayudarme. Amén. Ay, ay, ay. Pasa, ¿hay una lectura más? No, pues está bien. Es interesante. ¿Ah? No. Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira pensaron que podían esconder la cantidad de lo que habían vendido. Vendieron el terreno en 3,000 pesos, guardaron 2,000 y entregaron 1,000. Y el problema no fue que entregaron 1,000, el problema fue que dijeron que lo vendieron en 1,000. Y el Espíritu Santo le dijo a Pedro: estás mintiendo. Tú no te puedes esconder de él. Él conoce toda la verdad. De hecho, él es el Espíritu ¿de qué? De verdad. Las mentiras no son un velo delante de él. Él mira la mentira y dice: esto es embuste. Esto es embuste. Esto es falso. Porque él es el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo conoce todo acerca de ti. Él lo conoce todo acerca de ti. La Biblia dice en Lucas capítulo 8, verso 17. No puse esos versos, eso fue un foul. Lucas capítulo 8, verso 17. No hay nada escondido que no debe de ser descubierto, ni nada tan secreto que no llegue a conocerse y salir a la luz. Él lo conoce todo acerca de ti. Pasa a lo próximo. No, pasa a ver algo. Pasa ese. Está bien, vuelve para atrás. No los anoté. Vuelve al omnisciente. Quiero regalarte ciertos versos que te van a dar un poquito más de luz a la omnisciencia del Espíritu Santo. Yo los puse ya ahí. Está bien, que fue que yo los puse antes.
Vamos al próximo atributo. Ya te los di. Eterno. Usted sabía que el Espíritu Santo es eterno, y esa palabra eterno representa que no tiene principio ni tiene fin. Es aquí la respuesta a los ateos. Nadie creó al Espíritu de Dios. Nadie creó a Dios, porque si fuese creado, tuviera ¿qué? Principio. Amén. El Espíritu de Dios no tiene principio. Y no tiene principio y no tiene fin. Esa palabra eterno representa que no ha habido un momento en que Él no exista. Amén. No ha habido un momento en que el Espíritu de Dios no exista. Por ejemplo, Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestra conciencia de obra de muerte para que sirváis al Dios vivo. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante al Espíritu que eterno se ofreció a sí mismo. El Espíritu Santo es que eterno. Eso dice que es Dios. De hecho, el Espíritu Santo puede escudriñar lo profundo de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, porque solo Dios puede dar a conocer a Dios. El hombre no puede escudriñar a Dios. Solo Dios puede hacer esa obra. Amén. Así que el Espíritu Santo es eterno. Hay eternidad en ti. Por eso la vida de Dios es vida ¿qué? Eterna. Dilo sin miedo. Es vida ¿qué? Eterna. Es vida eterna. Eterna porque me voy al cielo. No. Eterna porque es la vida de Dios. Que no ha habido un momento en la historia que Él no exista. Antes de que el tiempo fuese, Dios es. Dios es antes del universo. Dios es antes de la creación. Dios es antes del tiempo. Dios es antes que los ángeles. Dios es antes que todo lo que existe. Todo existe por Él y para Él. Por Él subsisten todas las cosas. Tu Dios no es un Dios blandengue. Este no es Baal. Que por más que los profetas se cuchillaron y gritaron, no hubo respuesta. ¿Sabes? Este no es Dagón, que pusieron el arca en el templo de Dios Dagón y Dios lo decapitó y le cortó las manos. Y después lo tiró. ¡Bum! Ahí lo tienen. Ahí tienen a su porquería Dios. La Biblia dice que todos los dioses de la tierra son solo ídolos. La Biblia dice que Jehová se presenta en la reunión de los dioses y allí juzga. Este no es Rahab, Ramsés, Asiri, los dioses de Egipto, el dios de la noche. Y los egipcios tenían miedo a salir en la oscuridad porque el dios de la noche estaba por ahí. No. Por más que los egipcios oraron a sus dioses, no pudieron revertir las plagas. Dios envió la plaga de la muerte y plaga pum. Se acabó el juego. Jaque mate. Next. ¿Qué es lo próximo? Que se vayan todos de aquí. Espérate, no se vayan. Llévense en todo el oro. Llévense en toda la plata. Llévenselo. Salgan de aquí para que no vuelven. No vuelvan más. Este Dios es tan terrible. A Israel, a los egipcios, al pueblo que salió de la esclavitud, le tomó 40 años tomar la tierra prometida. Y cuando llegaron, Rahab la prostituta le dice: hace 40 años esta gente está temblando de miedo por lo que su Dios le hizo a los egipcios. Y nosotros le tenemos miedo al diablo. Cuando la historia demuestra que cada régimen religioso que ha levantado un Satanás, nuestro Dios la ha hecho triza.
Baal, a Jezabel, cada uno, busca la historia, nuestro Dios lo cogió y lo volvió loco a toda esa gente, con un solo profeta. Babilonia tenía sus dioses, y cuando Dios se le reveló a Nabucodonosor, no hubo nadie que pudiera descifrar lo que Dios le estaba hablando a Nabucodonosor. Pero allí Dios tenía a Daniel. Cuando salió la mano a escribir, porque el rey Darío tuvo el atrevimiento de beber de los utensilios del templo, que salió aquella mano, ¿y qué dice ahí? Ajá, pero allí Dios tenía a Daniel. Porque es que no hay brujo, no hay hechicero, no hay demonio que pueda pararse al lado de tu Dios. No hay enfermedad que prevalezca frente a tu Dios. Iglesia, ese Dios no está, Él está en el trono, pero Él está viviendo en tu interior. Tú eres el cuerpo de Cristo. ¿Apuntaron eso, verdad? ¿Pasé alguna lámina que no lograron apuntar? ¿No? Pasa a la próxima. Y esta parece, ¿verdad? Como que obvio, si su nombre es el Espíritu Santo, Él es santo. Romanos 1:4 dice, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de ¿qué? De santidad, por la resurrección de entre los muertos. Así que la santidad es más que un nombre, es tu naturaleza. Mira, el Espíritu Santo que está viviendo dentro de ti, una de las cosas que Él va a hacer es darte santidad. Su trabajo, sus tareas, una de sus tareas es redarguir al mundo de pecado. Dejarte saber lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué es lo que le agrada a Dios y qué no? El Espíritu Santo quiere darte santidad. Impartir santidad a tu vida. La santidad no es conducta moral. Es la naturaleza de Dios impartida al hombre. Santidad no es autodisciplina. Hace poco yo hablaba con el pastor Enrique y le decía, pastor, descubrí algo poderoso. Las cartas de Pablo son escritas ¿a quién? A la iglesia, ¿verdad que sí? Pero ¿cómo Pablo le llama a la iglesia? Santos. A los santos que están en Colosa, a los santos que están en Tesalónica, a los santos que están en Éfeso. Pero a mí me dio con algo. Y comencé a buscar el libro de Corintios. Porque si a alguien Pablo le dio palo, fue a Corintios. Pablo le dice a los corintios, entre ustedes se menciona pecados que el mundo ni comete. Uno de ustedes se está acostando con la esposa de su papá. O con la mujer de su papá, le dice Pablo. ¿Y cómo les llamó Pablo a los corintios? No pudo llamarlos santos. Y cuando yo me fui a leer, pues sí, les llamó santos. Porque santidad es mi posición en Cristo. Claro que la santidad de Dios en mí, yo la puedo ver en acciones, pero va más allá que eso. Es mi posición en Jesús. Es la naturaleza de Dios impartida a mi vida. Es mi nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento me ha impartido santidad. Y si el Espíritu de Dios mora en ti, que sí, una de las tareas que Él va a hacer es impartir santidad. Por eso cuando tú haces algo que tú sabes que no, te da esa vaina. Y tú dices, ay Dios mío, yo no sé si lo hago porque es que te voy. Tú sabes que lo vas a ofender. ¿Por qué? Porque es una naturaleza impartida al hombre.
Es mucho más allá que gabán y corbata y pintura y qué sé yo, y tela. Mira, no hay tela santa. Usa ropa de cristiano, no hay ropa cristiana aunque le empampen una cruz. Eso es algodón. Ay. Perdón por matarte, ¿verdad? Los gabanes no son cristianos. El cristiano es quien usa la ropa. El santo no es la ropa, el santo es quien usa la ropa. Por favor, entiéndame. Pastor, me estás diciendo que tengo que vestir como puedo vestir como se me da la gana porque yo soy santo. Ahí es donde llego. Si tú eres santo, tú vas a saber cómo vestirte. Vas a saber cómo hablar, vas a saber cómo comportarte. En otras palabras, el santo manifiesta la naturaleza que tiene, la vida que tiene. No, yo no voy a usar esa ropa porque yo le pertenezco a Dios. No, yo no voy a hablar así porque yo le pertenezco a Dios. Santidad no tiene que ver con pecado. Ojo, no me dispares. Te pregunto, en el Viejo Testamento, ¿Dios mandó a santificar la ropa de los sacerdotes? ¿Ah? ¿Sí lo hizo? Mandó a santificar la ropa de Aarón. Mandó a santificar los utensilios del templo. Mandó a santificar todo. Mi pregunta es, ¿qué pecado había cometido la ropa? ¿Qué pecado habían cometido los utensilios? Separados, eso es lo que representa santidad. Yo estoy separado para alguien. Soy santo porque le pertenezco a Dios. Su vida está en mí. Su naturaleza está en mí. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Quítate la sandalia porque esta tierra es tierra. ¿Qué hacía santa la tierra? ¿Sus acciones o el Dios que estaba allí? ¿Qué es lo que te hace santo? Hello. ¿Cómo? Por sus frutos los conoceréis. Me doy a entender, ¿verdad? Pastores, que a mí me enseñaron distinto, lo sé, a mí también. Por eso Pablo dice que hay que renovar el espíritu de nuestra mente. Hay que leer la escritura. Hay que leer la palabra de Dios. Cristo fue hecho para nosotros santificación. Vamos a leer esa lectura en 1 Corintios. Yo me meto en revolución, menciono 1 Corintios, ahí se lo encuentro. 1 Corintios. Creo que es el mismo capítulo 1, pero dame break, espérate. 1 Corintios, capítulo 1, verso 31, si mi memoria, verso 30. Mira esta lectura. Mas por estar vosotros en Cristo Jesús. ¿En dónde tú estás? Todo lo que estamos aquí estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Pues esto que vamos a leer te representa a ti, es para ti. Esto tú lo deberías de subrayar y anotar y aprendértelo, porque lo que yo voy a leer es tu realidad. Mira, mas por estar vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué fue hecho Jesús? Dios hizo esto. Es el Padre quien hizo esto. Mira esto. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. El Padre hizo de Jesús para nosotros sabiduría, justificación y santificación y redención. No es tu obra, es Jesús en ti, es su vida en ti, es la esencia de Cristo en nosotros. Ahí la importancia de lo que Dios hablaba con Nicodemo. Nicodemo, para ver el reino de Dios tienes que nacer de nuevo.
hay que nacer del agua y del espíritu. Porque lo nacido de la carne es ¿qué? Carne. Y lo nacido del espíritu es ¿qué? Espíritu. Y nosotros queremos hacer con carne lo que le toca al espíritu. Con carne nunca serás santificado. Nunca lo serás. Pero si el Espíritu de Dios, que es santo, Él no comparte su casa con demonios, Él es santo. Él no comparte su casa con tinieblas, Él es santo. No lo vengas a decir un poquito de ti y un poquito del diablo. Él te va a decir, quédate con el diablo. Él es santo. ¿Tú sabes qué aprendí de eso, hermana Yolanda? Que en la realidad, eso fue lo que escribieron los escritores. Pero lo que los ángeles decían es santo. Lo que pasa es que la expresión angelical era tan fuerte y tan terrible que humanamente no había manera de escribirla. Así que el escritor sagrado escribió santo, santo, santo. Porque la expresión angelical a la respuesta de Dios era tan terrible que no había palabra para plasmarlo. Wow. Ese es tu Dios. Mi Dios. Santo. Yo puedo tener un poquito de Dios y un poquito del enemigo. No. ¿Cómo? No se puede servir a dos señores. Amarás a uno y aborrecerás al otro. Él te va a decir no. Un poco de levadura duela toda la masa. Él es santo. Por eso los demonios no lo soportan. Dan cuenta que hay lugares donde tú ni tan siquiera tienes que reprender al diablo cuando ya se manifiestan. Su presencia sola se encarga. Los demonios no soportan la santidad de Dios. No lo soportan. Él es santo. Amén. Pues yo terminé. Tenemos 5 atributos que nos dicen que el Espíritu Santo es Dios. Por favor, no te dejes engañar. Allá afuera dicen muchas cosas. Allá afuera dicen muchas cosas. La palabra de... Yo recuerdo cuando yo era católico, yo le hablaba a la gente de la iglesia católica, los quería volver católicos. Y yo les decía, hay que orarle a la Virgen intercede. ¿Sabes qué me decían ellos? Pruébamelo por la Biblia. Y sabes, ahí yo no tenía cómo hacerlo. Yo le decía, no, María es la reina del cielo y la reina de los ángeles. Pruébamelo por la Biblia. No tenía cómo probarlo. El hombre cuando muere va al purgatorio. Pruébalo por la Biblia. No tenía cómo probarlo. Y cada vez que yo le decía algo que la iglesia católica decía, que yo creía, ellos me respondían, pruébamelo por la Biblia. ¿Y sabes qué yo hacía? No tenía cómo probarlo. Así que me cambié, me di cuenta que estaba en un lugar que no era correcto. Me tomó 15 años, pero salí de ahí. Me cambié y me he dado cuenta que estamos en un tiempo tan fuerte que ni la Biblia los evangélicos leen hoy. Que aquellos que me decían, pruébame por la Biblia, ya Dios se lo llevó. Y la generación que está creciendo ni la Biblia lee. No saben lo que dice en su Biblia. Ellos saben lo que predica su pastor. Y si su pastor dice un disparate, ellos se lo creyeron. Por eso yo le digo, estudie lo que yo predico. Escuche el mensaje, estúdielo, búsquelo. Estudie para decirme, pastor, tú estás mal. Eso me ha pasado miles de veces. Yo hablé de una enseñanza sobre las lenguas hace varios años atrás. Todavía estábamos en la iglesia de Pastor Enrique. Y una muchacha que no creyó en el mensaje, dijo, yo le voy a probar a él que lo que él está enseñando sobre el don de lengua es falso. ¿Y sabes qué hizo? Se fue a estudiar para decirme a mí que mi predicación era falsa.
y estudiando para decirme que era falsa, o tuvo que virar a decirme, yo me fui a estudiar para decirte que tú eras falso, pero todo lo que tú predicaste es verdad. Estudie. Yo no tengo problema. Pablo decía, yo estoy dispuesto a dar defensa de mi fe en cualquier momento. Pablo decía, yo estoy dispuesto a recordarle las mismas cosas. No tengo problema en repetírselo. Pero por favor, estudie. Estudie. No me escuche predicar y vaya y se va para su casa a vivir su vida. Esa serie de la vida, estúdiela. Yo sé que yo hablé cosas complicadas. Estúdielas. Estúdielas. Por favor, estudie lo que se predica aquí. Estudie, lea la escritura. Medite en la... Estamos hablando del Espíritu Santo, estúdielo. Espíritu Santo, revélate a mí, muéstrate, déjame conocerte. Mira el mover que hubo al principio. Yo quiero que eso aumente. Estuvo poderoso, pero yo quiero que aumente. Porque Él tiene más para darnos. Por favor, iglesia, les suplico, estudie lo que se predica, no solo me escuche. Yo comparto audio, yo sé que el hermano no está ahí, vamos a añadirte el chat si no hay problema, para que tenga los audios y los videos. Para que pues, tú tienes audio y tienes video, más estás tomando nota. Yolanda, si podemos regresar a los resúmenes, por favor. Hacer los resúmenes, ¿te acuerdas? Los resumen de las prédicas. Hubo un tiempo donde se daba audio, video y el resumen de la prédica. Ese resumen que Yolanda hacía era mejor que la predicación. Estaba mejor que mi mismo bosqueo. Vamos a ponerle corazón. Vamos a ser intencionales en esto. Mira, el primer terreno no era suficiente. Mateo 13, el primer terreno no era suficiente. Satanás se robó la palabra, ni penetró. El segundo terreno estaba ocupada y ahogó la palabra. El tercer terreno también estaba ocupada y ahogó la palabra. Estos tres terrenos no eran suficientes. Cuando tú estudias el cuarto terreno, eso es lo que Dios desea de nosotros. Un buen terreno, donde la palabra produzca. Si tú entiendes lo que Dios nos está diciendo, si ustedes son como ese terreno, darán el fruto agradable. Verán lo que yo estoy diciendo. Pero mientras sean como el primero, mientras sean como el segundo, mientras sean como el tercero, no verán nada. El primero ni entendió la palabra. El segundo intentó de crecer, pero era superficial, no tenía raíces. Y cuando vino la persecución, ¡pum!, cayó. El tercero, el afán de las riquezas y el afán del mundo y el afán y el engaño de la riqueza ahogaron la palabra. Solo el cuarto terreno era bueno. Si tú lo logras, ¿cómo lo hago? Pon tus ojos en la escritura. Pon tus ojos en la palabra. Valora la palabra de Dios, medita en ella de día y de noche. ¿Qué le dice Dios a José? Medita en el libro de la ley de día y de noche y así harás prosperar tu camino y todo lo que hagas prosperará, te saldrá bien. Medita en el libro de la ley de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche y harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Esa es promesa de Dios. Pero ¿qué tengo que hacer? Meditar en la palabra de Dios. ¿Cuándo? Los domingos, cuando los martes, cuando los jueves, no, de día y de noche. Salmo capítulo 1. ¿Ah? ¿Qué dice el Salmo 1? ¿Qué va a hacer en nosotros el que meditemos en la palabra de Dios de día y de noche? Nos va a plantar árboles plantados a la orilla del río, que su follaje es siempre verde, que su hoja no cae y que da fruto a su tiempo. Meditar en esa palabra te garantiza producir lo que la palabra es. Pero si tu mente está llena de trabajo, llena de conflicto, llena de lo que sea, pues eso es lo que vas a ver. Yo estoy escribiendo mi nuevo libro, mi quinto libro, gloria a Dios y aleluya. Mi quinto libro se llama Resistiendo a Satanás, protege la palabra. Y el libro trata de las artimañas del diablo para robarnos la palabra. Ahí hablé de
Tengo 2 capítulos, el primero y el segundo capítulo llevan por título ¿Por qué Satanás quiere robarnos las palabras? Era tan largo que lo dividí en 2. El tercer capítulo es el primer terreno, el cuarto capítulo es el segundo terreno, el quinto capítulo es el tercer terreno. El sexto capítulo se llama El engaño de otra palabra. Satanás lo que hace es, con que Dios ha dicho, ¿no le dijo esa Eva? Con que Dios ha dicho que no puedes comer de ninguno. Eso no fue lo que Dios dijo. La tentación es a Jesús. Todas las tentaciones, la mayoría de las tentaciones a Jesús era probando si verdaderamente él era el Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que dijo Dios en el bautismo? Este es mi hijo. Entonces aparece Satanás día después, el mismo día, porque después de bautizado salió 40 días después del ayuno, ¡boom! Si tú eres el Hijo de Dios. Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Pudiste salvar a otro, ¿por qué no te salvas a ti mismo? No. Satanás, cuando el propósito de Dios para Jesús era que muriera en la cruz, no, Satanás quiere robarte la palabra. Otro capítulo es el temor, cómo Satanás usa el temor para robarnos la palabra. Cómo usa el afán para robarnos la palabra y el engaño de la riqueza. Cómo usa la persecución, porque el segundo terreno tropieza por la persecución por la palabra. ¿Cuál es la persecución por la palabra? Que Diana está creyendo por sus hijos que van a ser salvos y Satanás quiere hacerle ver que cada vez están más perdidos. ¿Ah? Que tú estás creyendo por sanidad y tu cuerpo comienza a sentir fiebres y dolores. La persecución por la palabra. ¿Y qué tenemos que hacer en ese momento? No, diablo, tú no me vas a robar la palabra. Yo soy sano. Mis hijos son salvos. Yo en mi casa serviremos al Señor. Soy salvo yo y soy salvo mi casa. No, mis finanzas no son escasas. Mi Dios es el dueño del oro y la plata. Y Él proveerá todas mis necesidades según sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. Pero ¿qué yo tengo que hacer para responder al ataque del diablo? Poner mis ojos en la palabra. Jesús no dijo, vamos a jugar PlayStation. Jesús no dijo, voy a poner Netflix. Jesús dijo, diablo, escrito está. ¿Qué hacemos cuando el diablo viene a decirte? Es que la palabra dice. ¿Por qué tú crees eso si la palabra dice? Escrito está. Para un escrito está falso del enemigo, un escrito está verdadero del Espíritu. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Creo que tu palabra es buena, Padre mío, Dios produce en nuestra vida y que el enemigo no se roba la palabra que ha sido hablada en nuestras vidas. Esa palabra produce vida, produce lo que ella sabe producir. Tu palabra dice, y tú no los hablaste hoy, escuchamos la voz profética hoy, y tú dijiste que tu palabra no vuelve atrás vacía, lo dice Isaías y lo hablaste este día aquí. Te damos la gloria y te damos el honor, Señor. Porque vamos a ver el fruto de lo que tú has hablado para nosotros. Y seremos una congregación fuerte. Y seremos una congregación próspera. Y seremos una congregación sana. Donde nuestras familias vienen a reunirse. Donde los hijos vienen a reunirse. Donde la gente es sana, Señor. Donde la gente es libre. Declaramos que el enemigo no prospera y que son liberados todos los que vienen a este lugar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Dale un aplauso a Jesús. Aleluya.